Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciadas. Sí, sí se le logra. Qué bueno, me alegro. También observan la presentación que tengo ya proyectada. Sí, licenciada. Va, perfecto. Bueno, vamos a empezar la práctica de hoy. Ustedes son grupo 2, ¿va? Un grupo 2. Sí, va, son los que me encontré por ahí. Ya no me fui a mi casa ustedes, porque si no, no llego. Bueno, entonces vamos a empezar la práctica de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre compuestos orgánicos, sobre aplicaciones de los compuestos orgánicos. Vamos a hablar un poquito de fermentación alcohólica, destilación alcohólica, bioetanol y biodiesel. Nuestros temas son esos. Yo sé que en biología ustedes experimentaron un poquito o ya hicieron una fermentación alcohólica y lo vamos a ver desde el punto de vista de poder elaborar un compuesto orgánico que sería el alcohol etílico, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues lo estamos viendo nosotros, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la fermentación alcohólica como un método para elaborar pues este compuesto químico que va siendo el alcohol etílico. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, o sea, en ausencia de oxígeno, que prácticamente quienes realizan el trabajo son las levaduras y algunas clases de bacterias, como pueden ser las bacterias Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? También puede ser la Cloiberinmyces fragilis, Tarulasporas y Cimamoas morbiliarias, ¿verdad? Que son las que en cierto momento pues pueden hacer este trabajo para convertir efectivamente los azúcares simples, ¿verdad? Porque al final estas bacterias, estas levaduras en ausencia de oxígeno toman los azúcares simples y los convierten, ¿verdad? Por medio de enzimas y coenzimas, que también son las que ayudan a convertirlo en dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico, ¿verdad? Porque cuando ya el hidrógeno, acá está como en forma de anión, ¿verdad? Pero aquí va un hidrógeno porque es un ácido carboxílico, ¿verdad? Es el ácido pirúvico. Y cuando ya no tiene el hidrógeno se le puede llamar piruvato. Entonces se producen a partir de cada molécula de glucosa dos moléculas de piruvato. Esta molécula de piruvato es descarboxilada también por enzimas y coenzimas. Es convertida a acetaldehído, como ustedes pueden ver, y luego también por medio de enzimas es convertido a etanol, ¿verdad? O sea, prácticamente una molécula de glucosa produce dos moléculas de etanol más dos moléculas de anhídrido carbónico, ¿verdad? Algo bien importante a tomar en cuenta es que las levaduras y las bacterias que hacen este trabajo van a poderlo hacer con azúcares simples, ¿verdad? Porque con azúcares compuestos no lo pueden hacer. Hay que hacerle un procedimiento previo a la glucosa, digámoslo así, a los polisacáridos para poder efectivamente producir el alcohol y el anhídrido carbónico, ¿verdad? Básicamente, van a disculpar ahí, básicamente es que me está dando un poquito de problemas. Acá lo que les quería comentar es que pues la glucosa por medio de enzimas es convertido a ácido pirúvico, ¿verdad? Después descarboxilado para producir el anhídrido carbónico, el acetaldehído para dar el acetaldehído y luego reducido por
enzima deshidrogenasa a alcohol etílico, ¿verdad? Prácticamente eso era lo que estaba proyectado aquí, pero obviamente se me ha desconfigurado la figura que estaba aquí, ¿verdad? Representando entonces esa vía en donde la glucosa es efectivamente sufre glucólisis, ¿verdad? Pasa por medio de enzimas a hacer otros compuestos como el ácido pirúvico, ¿verdad? Y luego el acetaldehído, por último, el anhídrido acético. Algo bien importante para que esta reacción se dé, y déjenme decirles que estas reacciones no son reacciones que son nuevas, digámoslo así, ¿verdad? Porque la fermentación alcohólica se viene haciendo de tiempos antiguos. La fermentación alcohólica es una reacción que se viene practicando, es una producción, o sea, se está dando desde tiempos antiguos, pero con la diferencia de que en tiempos antiguos no se sabía qué era lo que sucedía ahí, ¿verdad? En cambio, hoy en día está suficientemente investigada, estudiada la fermentación alcohólica y es una reacción en donde las enzimas y coenzimas, los microorganismos son los que convierten la glucosa, ¿verdad? Los azúcares simples a alcohol etílico y CO2. Nosotros hemos hecho anteriormente, en otros años, alcohol etílico en el laboratorio y déjenme decirles que yo siempre les recomiendo a los jóvenes cuando llevan la fruta, que sea fruta, pues fruta madura, porque así tiene un alto contenido de azúcares, que sea fruta que no sea muy ácida, porque lo que sí es importante cuidar en una fermentación para que el producto o la reacción nos dé altos rendimientos, porque ya sabemos que es anhídrido carbónico y alcohol etílico, el producto de la fermentación alcohólica, que cuidar mucho los factores, y entre los factores está, pues, efectivamente el tipo de fruta que se utilice, ¿verdad? Hasta tiene que ver que la fruta se macere, hay que macerar la fruta, hay que pelar la fruta para que estén los azúcares simples más a disposición de los microorganismos para que puedan ser convertidos efectivamente a alcohol etílico y anhídrido carbónico. Hay que cuidar entonces que no tenga un pH muy bajo, porque cuando tienen un pH muy bajo, las levaduras, las bacterias se ven inhibidas y no hacen el trabajo de poder convertir a anhídrido carbónico y alcohol etílico. Como les decía, el utilizar una fruta muy ácida no es conveniente, porque el pH adecuado para hacer una fermentación pues va siendo efectivamente un pH de 4, 4.5, inclusive yo he visto literaturas que recomiendan un pH de 3.8 para hacer la fermentación. Una concentración de azúcares del 10 al 18%, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio de química hemos hecho esta práctica y lo hemos hecho con levadura de pan, que es de la misma familia de la de levadura de vino o que se utiliza para la cerveza, ¿verdad? Entonces, utilizamos la levadura de pan con la única diferencia de que la levadura de pan da un mal sabor, pero como nosotros no queremos elaborar alcohol etílico con la finalidad de hacerlo una bebida alcohólica, porque resulta que el etanol es el mismo que se utiliza para las bebidas alcohólicas, que se utiliza para desinfectar, entonces no lo hacemos con esa finalidad. Entonces no hay problema que nosotros utilicemos levadura de pan a la hora de hacer efectivamente la fermentación alcohólica, ¿verdad? Como ya lo sabemos, debe ser en ausencia de oxígeno. Muchas veces lo que se hace es fortalecer a las levaduras para que haga el trabajo y se le agregan vitaminas, ¿verdad? Se le agregan presencia de algunas sustancias como vitaminas para fortalecer los microorganismos y que estos puedan efectivamente hacer el trabajo. Pero ahora, es algo bien importante. A la hora de darse el producto del alcohol etílico, no podemos tener rendimientos arriba de los
15-16%. ¿Por qué razón? Porque arriba del 15-16%, las levaduras se ven inhibidas para poder hacer el trabajo de producir el alcohol etílico. Obviamente, la ciencia va muy adelantada y se trabajan en obtener microorganismos que sean más resistentes a todas estas condiciones de las cuales estamos hablando, ¿verdad? Porque en condiciones normales, efectivamente, pues los microorganismos, sin mejorarlos genéticamente y todo esto, porque podrían ser mejorados genéticamente, tienen efectivamente que ser estas condiciones, pero se ha trabajado en obtener microorganismos que puedan resistir mejor las condiciones para tener mejores resultados, ¿verdad? Y sí, efectivamente, tengo entendido que hay organismos mucho más resistentes, ya mejorados genéticamente, para hacer el trabajo de obtener el alcohol etílico, ¿verdad? La temperatura de la fermentación, pues es una temperatura ambiente, no se recomienda una temperatura por encima de los 30 grados centígrados porque el alcohol tiende a evaporarse, ¿verdad? Pero de esta forma, pues obtenemos el alcohol etílico. Cuando se hace la fermentación, nosotros como lo hemos hecho en el laboratorio, obteniendo buenos resultados, podríamos decir que maceramos, pelamos la fruta, la maceramos, utilizamos fruta como materia prima porque las frutas tienen los azúcares simples, tienen, por ejemplo, glucosas, tienen sacarosa, que es un disacárido, ¿verdad? Entonces, esa clase de azúcares simples, las levaduras se lo pueden agarrar y convertirlo a alcohol etílico y anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces la maceramos, inclusive venimos y agregamos un poquito de azúcar de mesa, que es la sacarosa, que al final la sacarosa es un disacárido formado por una glucosa y una fructosa, unido por medio de un enlace glucosídico, ¿verdad? Que al final la sacarosa también, por ser un disacárido, también es un azúcar simple que las levaduras pueden agarrarlo y convertirlo a etanol y anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces se le agrega un poquito de azúcar, una solución sobresaturada de azúcar, que significa que mucho azúcar y poca agua para hacer una solución sobresaturada, la colocamos entre la fruta para que tengamos una concentración de azúcares requerida, ¿verdad? Que los microorganismos tengan materia prima para poder convertir, ¿verdad? Le agregamos la levadura de pan, siempre la activamos con un poquito de agua no tan caliente, sino agua a una temperatura de 42 grados centígrados que no matan las bacterias, las levaduras, pero sí las activa, ¿verdad? Revolvemos todo esto y entonces ya lo ponemos a fermentar en ausencia de oxígeno y también ausencia de luz. La literatura dice, y lo hemos hecho de esta forma, que es conveniente hacerlo en ausencia de luz porque la luz también inhibe inhibe la acción de las bacterias y las levaduras, ¿verdad? Entonces lo colocamos así, en un par de semanas, en 1 o 2 par de semanas ya se empieza a producir el anhídrido carbónico, por supuesto, ¿verdad? Y el alcohol etílico, como les digo, dependiendo de cómo hayamos manejado las condiciones de la fermentación, así van siendo los resultados de nuestro rendimiento de alcohol etílico, ¿verdad? El alcohol etílico es lo que más predomina en la fermentación cuando se elabora junto con el agua, ¿verdad? Pero déjenme decirles que también se producen trazas de otros compuestos que pueden ser alcoholes de más alto peso molecular, ¿verdad? Cetonas, aldehídos, pero cuando digo trazas es muy pequeñas cantidades de esos compuestos, inclusive he leído que cuando no se tiene una buena higiene a la hora de procesar la fruta, entonces se obtienen efectivamente aminas biógenas, que son las que producen en cierto momento sustancias que pueden hacer daño si esto se quisiera usar como una bebida alcohólica, ¿verdad? Pero todo esto se da en la fermentación y es una bonita práctica para producir a partir de azúcares simples el alcohol etílico, ¿verdad? Que al final esta es una reacción de oxidación porque pasa de ser un carbohidrato, un azúcar simple, pasa a ser
el etanol que lleva ya oxígeno y entonces podríamos catalogarlo como una oxidación. Entonces, ustedes ya lo hicieron en la práctica de biología, ¿verdad? Entonces, pueden muy bien imaginar todo esto que estamos hablando. Cuando ya hemos obtenido el alcohol etílico, obviamente el CO2 se escapa en forma de gas porque es gaseoso. El alcohol etílico, lo que venimos y hacemos, porque obviamente los rendimientos no son muy altos en una fermentación, un 16% máximo, si tenemos rendimientos de los muy, muy buenos, ¿verdad? Pueden ser mucho más bajos, por supuesto. Y cuando obtenemos esto, lo que hacemos es venir y colar el fermento para que podamos obtener la mezcla principal, que es etanol y agua, ¿verdad? Y entonces podemos proceder a obtener de forma más pura el alcohol etílico con una técnica que se utiliza en el laboratorio, que es la destilación. Déjenme decirles que la destilación son técnicas de laboratorio que sirven para separar los líquidos por diferencias de sus puntos de ebullición. Entonces podemos utilizar esta clase de equipos. Tenemos en el laboratorio equipos de destilación que los armamos como se ve en la figura: soporte universal, mechero Bunsen para dar, que está conectado a la fuente de gas para que dé la fuente de calor, un soporte, un anillo de metal con rejilla de asbesto, ¿verdad? Otra pinza para agarrar bien el balón y una pinza para, o sea, un anillo de metal para sostener también el balón en la parte de abajo, un corcho para sostener lo que es el termómetro, porque es bien importante tener vigilada la temperatura, y el balón debe ser un balón que pueda conectarse al refrigerante o condensador. El refrigerante o condensador es una parte del aparato que todo es de vidrio y tiene un tubo de vidrio, como lo pueden ver en la imagen, recubierto otro tubo de vidrio que tiene una entrada de agua y una salida de agua, con la finalidad de que el agua esté circulando, recirculando o circulando y pueda enfriar, no tiene contacto, pero solamente por la parte de afuera, y que pueda estar enfriando el refrigerante en la parte de adentro, ¿verdad? Nosotros venimos, agarramos entonces el fermento, lo colamos y lo metemos en el balón. Les cuento, aquí hay dos dibujos y son muy parecidos, pero el primero de ellos es una destilación simple, el segundo de ellos es una destilación compuesta. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre una destilación simple, que es esta, y una destilación compuesta. Y que la diferencia va siendo esta columna que ustedes miran acá. Entonces, la destilación simple sirve para cuando los compuestos tienen diferencias de puntos de ebullición bastante lejanos. Por ejemplo, el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 78.5 grados centígrados. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Vamos a ver, solo le voy a dar vuelta a esto para ver si puedo escribir un poco acá. Y ahí estamos. Sí, ahí estamos. Entonces les cuento. El alcohol etílico, que tiene una estructura, esto no me quiere escribir, vamos a ver. CH3, CH2OH es el alcohol etílico y tiene un punto de ebullición de 78.5 grados centígrados, mientras que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que predomina en el fermento es agua y alcohol etílico, y entre ellos se llevan una diferencia de punto de ebullición de 22 grados centígrados, ¿verdad? Ustedes unos 21.5 grados centígrados de diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando uno cuela el fermento, y que algo muy importante es usar núcleos de ebullición, que los núcleos de ebullición son pequeños
cristales de vidrio o bolitas de vidrio que ya le venden a uno los proveedores, y eso sirve para que cuando esto se proyecte por la ebullición, no vaya a subir tanto que se venga para acá y contamine lo que nosotros vamos a obtener aquí. Entonces, para eso sirven los núcleos de ebullición. Ahí en la práctica, ahorita vamos a ver que les dicen piedras, pero son núcleos de ebullición que se utilizan en los balones para que estos pesen y que no, la muestra pues no vaya a contaminar lo que nosotros vamos a separar. Entonces, lo que se hace es que cuando los puntos de ebullición tienen bastante diferencia entre uno y otro, se puede usar una destilación simple, y lo que hacemos es colocar a 80 grados centígrados el aparato, y quién de los dos líquidos, cuáles líquidos, cuál de los dos, agua y alcohol etílico, va a pasar al estado gaseoso en este momento, que lo tengamos a 80 grados centígrados. ¿Quién estaría pasando? ¿El alcohol etílico? El alcohol etílico, ¿verdad? El agua todavía no, aunque siempre hay algunas moléculas, ¿verdad?, que podrían estar más expuestas al calor y podrían hacerlo, ¿verdad? Pero sobre todo, quien pasa aquí al estado gaseoso y se viene para acá es el vapor del alcohol, porque él, en teoría, ya a los 80 grados centígrados, a veces se necesita un poquito más, ¿verdad? Pero a los 80 grados centígrados, él ya pasa al estado gaseoso. ¿Y qué va a pasar con el vapor del alcohol cuando tope con las paredes frías del refrigerante o condensador? Porque ahí en el refrigerante o condensador está recirculando agua en la parte de afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Se condensa, o sea, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Cuando el vapor del alcohol tope con las paredes frías del refrigerante o condensador, el vapor va a pasar al estado líquido, y entonces nosotros ya lo vamos a estar esperando en el Erlenmeyer para poderlo recibir, ¿verdad? Y de esa forma, si ustedes se dan cuenta, podemos separar dos líquidos por diferencias de sus puntos de ebullición. Podemos separar el alcohol etílico y el agua, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los métodos que se pueden usar en el laboratorio para poder separar dos líquidos por diferencias de sus puntos de ebullición. Entonces, cuando es bastante lo que se llevan entre uno y otro, se recomienda entonces que sea efectivamente una destilación simple. Ahora, este que ustedes miran de este otro lado, este otro aparato es una destilación fraccionada o compuesta, que la diferencia que tiene con el primer dibujo es que tiene esta columna de fraccionamiento que ustedes miran acá. Entonces, este que ven acá cumple la misma función del mechero, calentar. Es un plato caliente con agitador magnético que se conecta y calienta y hace que la muestra se lleve a una temperatura adecuada. Si ustedes se dan cuenta, también tiene un soporte universal, que aquí lo podemos ver, un soporte universal, pinzas para sostener el balón, pinzas para sostener la columna y también para sostener el conector del termómetro y el conector hacia el refrigerante o condensador, ¿verdad? Y luego vemos que aquí tenemos el LMR donde vamos a recibir la muestra. O sea, básicamente la diferencia entre el primer dibujo y el segundo dibujo es la columna de fraccionamiento. Pero ¿para qué nos sirve este? Si ustedes se pueden dar cuenta, tiene como puntitos que están simulando hendiduras, ¿verdad? Están simulando hendiduras, entonces viene el vapor. Ahí sí que el vapor de la sustancia, porque al final el principio de poder separar compuestos por este método de destilación se basa en separarlos por diferencias de sus puntos de ebullición. Entonces imagínense que tengamos un compuesto que tenga 89 grados centígrados y el otro tiene 85 grados centígrados. ¿Cómo podríamos separar estos dos? Por diferencias de sus puntos de ebullición. Entonces, se utiliza una columna de fraccionamiento porque si yo viniera y colocara, entonces este es 9, si colocara el sistema a 87 grados centígrados, solamente solamente este estaría pasando al estado gaseoso. El otro aún no estaría pasando al estado gaseoso.
Entonces, vendría el vapor más volátil, ¿verdad? Y estaría pasando acá. O sea, estas bolitas que ustedes ven aquí es para que el vapor menos volátil vaya topando con esas pequeñas hendiduras que son estas bolitas que tenemos aquí y se condense y solo vaya pasando lo más volátil. Entonces, lo lógico es que el primero de los compuestos que pasa al estado gaseoso es el que va a venir aquí y que luego va a pasar por el refrigerante o condensador y obviamente como es un aparato en donde está recirculando el agua, entrando agua y saliendo agua, entonces vamos a tener que entonces ya lo vamos a recibir aquí en estado, va a pasar aquí de vapor al estado líquido y aquí ya lo vamos a recibir en estado líquido. Entonces, este aparato de destilación sería para cuando los compuestos tienen diferencias de puntos de ebullición muy cercanos y cuando tienen puntos de ebullición bastante lejanos, se utiliza entonces la destilación simple, ¿verdad? Entonces, la columna de fraccionamiento que ustedes miran acá es muy eficiente para separar dos compuestos en donde sus puntos de ebullición son muy cercanos, como este ejemplo que yo usé de que uno tenía 85 grados centígrados y el otro no, 89 grados centígrados, ¿verdad? Ahí estaríamos entonces efectivamente con esto. Veamos. Entonces, nosotros hacemos todo esto en el laboratorio. Déjenme decirles que no obtenemos un alcohol muy puro, o sea, tampoco les quiero decir que la eficiencia de los aparatos es del 100%, no, eso es mentira, o sea, no es así, no es verdadero. O sea, el aparato destila y se obtienen los compuestos con un alto grado de, de concentración, o sea, el alcohol que se obtiene no tiene una concentración tan baja del que se obtuvo cuando se estaba fermentando, pero no llega a tener un 100%, ¿verdad? Llega a tener un porcentaje alto nada más. Y esto va a depender mucho de las condiciones en las cuales se produjo el compuesto, ¿verdad? Y también de las condiciones en que se esté destilando. Entonces, se obtiene el alcohol bastante concentrado, lo más 95 grados centígrados, si mucho 99, si fuera mucho, ¿verdad? Conteniendo una eficiencia casi del 100% del aparato. Y luego esa traza de agua eh, se va a deshidratar con otros compuestos para poder eliminar completamente. Así es como se puede obtener. Se caracterizaban por poderlos identificar con permanganato de potasio, también se les puede identificar con dicromato de potasio, ¿verdad? La prueba de Lucas y todos estos se pueden efectivamente identificar. Incluso se le puede hacer una prueba de la llama a los alcoholes y el alcohol etílico, por ser inflamable y por ser un alcohol que tiene oxígeno en su estructura, nos da llamas de color completamente celestes, ¿verdad? O azules, por el contenido de oxígeno que tiene el alcohol. Entonces, luego de haberlo obtenido, se identifica, ¿verdad? Se le siente los olores. También vamos a sentir olores debido a los ésteres traza que trae el alcohol, ¿verdad? Y ya lo obtenemos de forma más pura. Ajá, eso hemos hecho en el laboratorio. Si ahí van habiendo dudas, por favor, van planteando de una vez lo que no vayan comprendiendo.
Bueno. Luego bueno, nosotros normalmente esto lo hacemos en el laboratorio de química orgánica, ¿verdad? Y es pues una práctica en donde obtenemos ya un compuesto orgánico a partir de otro compuesto orgánico. El día de hoy quiero hablar un poquito, antes de pasar a esto, solo les quiero comentar que el destilado muchas veces consta de tres partes, digámoslo así. Las primeras gotas se le llama cabeza del destilado porque son gotas más fuertes, las gotas más fuertes y las gotas más concentradas. Entonces se le llama cabeza del destilado. Luego viene una parte que es el cuerpo del destilado, que va siendo, el cuerpo del destilado va siendo más abundante y con menos olor, o sea, menos concentrado, ¿verdad? Y por último viene la cola del destilado, que va siendo una parte del destilado en donde ya casi no se va sintiendo el olor a alcohol porque ya se ha extraído la mayor parte de alcohol, pero ya casi como quien dice vamos terminando de extraerlo, ya casi no tiene ningún olor, ¿verdad? Entonces, esas las partes del destilado y que inclusive uno puede venir y colocarlo en diferentes recipientes para obtener para poder sentir los diferentes olores. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando del bioetanol. Les cuento que el bioetanol es lo mismo que el etanol, es el mismo alcohol del cual hemos estado hablando, ¿verdad? Que es el CH3, vamos a ver, esto no me deja escribir, pero vamos a ver si ahorita ya me deja escribir. Vamos a ver si ahora sí me deja escribir esto. No me deja. Permítame. Vamos a quitarlo para ver si así ya. Ujú. A veces hace berrinche este que no me deja escribir en la pantalla. Permítame, vamos a ver si. Ujú. Vamos a ver si lo activo de esta forma. Ujú. Ah, bueno, sí, ya lo logré activar. Entonces sería CH3. Ujú. Licenciada, disculpe, Dime. no está presentando pantalla. Ah, no estoy presentándolo, ¿verdad? Ah, vale, No. gracias. Pues, cuando ya había podido escribir. Ahorita lo proyecto, gracias. Ujú. Ahí está. Es CH3, CH2OH. OH. Acá. Va. Este alcohol es uno de los más Ingeniera, usados. perdón. ¿Sigo Licenciada. sin presentar? Sí, Ah, sigo sin presentar. sí, licenciada. Sí, licenciada. Ah, va. Permítame pues entonces. Uy, sigo sin presentar.
si ya estoy presentando o todavía no. No, licenciada. No, licenciada. Qué barbaridad. Sí, permítame, ahorita sigo. Yo creo que la presentación hoy sí, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Ya estoy Hoy sí, presentada. licenciada. Hoy Hoy sí sí. se ve. Disculpen ahí. Bueno, les decía que este bioetanol es el mismo que este etanol, pero ustedes dirán, ¿por qué a uno le dicen bio y al otro no le ponen la palabra bio? Pues les cuento. Pues. El alcohol etílico también puede sufrir combustión, es inflamable el alcohol y en cierto momento se puede utilizar como un combustible, el etanol. Es más, les cuento que el primer vehículo se sacó en 1896, puse este dato acá porque es importante recalcar que desde ese tiempo, desde 1896, ya Henry Ford había sacado un automóvil a base o que funcionaba por medio de combustible etanol, ¿verdad? Entonces, venir y decir que esto del bioetanol es algo nuevo, no es cierto, porque esto viene desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ya se había utilizado el etanol para utilizarlo en automóviles como combustible, ¿verdad? Pero resulta que cuando ya vino la explotación del petróleo más adelante, y como el petróleo es la gran fuente de hidrocarburos, entonces el petróleo vino a desplazar esta clase de combustibles como el etanol, ¿verdad? Y entonces hoy en día pues sabemos que por lo menos en nuestro país lo que usamos es gasolina y diésel, ¿verdad? Como combustible para los automóviles. Habrá uno que otro porque ya también están ofreciendo, ¿verdad? Eléctricos, pero sobre todo hay esta clase de automóviles, ¿verdad? De transportes en nuestro país. Claro, hay otros países muy adelantados que ya están usando otra clase de combustibles, ¿verdad? Pero el que sí se sigue utilizando son los combustibles derivados del petróleo, ¿verdad? Esos son los que se siguen utilizando. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, si hablamos un poquito de esto, pues el petróleo eh, es un recurso no renovable y puede llegar un momento, tal vez no ahora, ¿verdad? En este momento, sino que muchos años más adelante puede ser que las reservas que tenemos de petróleo pueden irse consumiendo y pueden acabarse. Entonces, siempre los científicos, el hombre, sigue tras la búsqueda de nuevas alternativas de combustibles más limpias que puedan poderse ir adoptando, y entre esa búsqueda de otras energías se volvió a tocar lo del etanol, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la gasolina está carísima, ¿verdad? Entonces, siempre se está tras la búsqueda de otros combustibles, ¿verdad? Hoy el galón de gasolina está a 32 quetzales. En años anteriores ha llegado hasta 38 quetzales el galón, carísimo, ¿verdad? Entonces se busca otras alternativas. Y algunos países tienen como alternativa el bioetanol. Pero ¿cuál es la diferencia? Les explico. Cuando la fuente o la materia prima para producir etanol es a partir de azúcares simples como la glucosa o como la sacarosa, que al final es una glucosa unida por una fructosa, que es de 5 carbonos unido por medio de un enlace glucosídico que resulta ser un disacárido,
Tanto el monosacárido como el disacárido son azúcares simples que las bacterias podrían venir y pueden fermentarlo y convertir a etanol, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Pero recuérdense que no solamente la sacarosa, la glucosa tiene azúcares, azúcares simples como parte de su estructura. También tenemos muchos cereales que son polisacáridos y ustedes saben por biología que la diferencia entre un monosacárido, un disacárido y un polisacárido va siendo que los monosacáridos tienen prácticamente están formados de una unidad, ¿verdad? Los disacáridos de 2 unidades de carbohidratos y cuando ya hablamos de polisacáridos son moléculas grandes de 10 o más carbohidratos, ¿verdad? Azúcares. Claro, los que más abundan en la naturaleza son los de 6, porque los azúcares los hay triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿verdad? Significa que son de 3, de 4, de 5, de 6 carbonos, pero las que más abundan en la naturaleza son las de 6, por eso hablamos mucho de glucosa. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la glucosa casi que está contenida en muchos cereales y en muchas, en las reservas de polisacáridos, en las reservas de azúcares de las cuales hablamos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, a lo que vamos es que hay estos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Hay azúcares simples, hay azúcares disacáridos que también resultan ser simples, pero hay polisacáridos que resultan ser compuestos, ¿verdad? Cuando se va a fermentar, no hay necesidad de hacerle nada a la glucosa ni a la sacarosa para que las bacterias puedan fermentarlo, como lo acabamos de ver anteriormente en la fermentación alcohólica. Pero cuando la fuente es un cereal, un polisacárido, ustedes vienen y agarran un maíz y lo quieren poner a fermentar simplemente así nada más, no lo van a poder fermentar. ¿Por qué razón? Porque las bacterias hacen el trabajo siempre y cuando ya estén los azúcares simples. Y como los polisacáridos es la unión de muchas moléculas de monosacáridos, entonces ellas no van a poder hacer el trabajo si no se les ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando es a partir de cereales, como por ejemplo el almidón, que son muchas glucosas, ¿verdad? Hay que hacer un proceso previo al polisacárido para poder obtener los azúcares simples y de forma que cuando ya obtengamos los azúcares simples, vienen las bacterias y las levaduras y ya pueden hacer el trabajo de fermentarlo y obtener el etanol. Pero cuando las materias primas son polisacáridos, a eso se le llama la biomasa. Bio, pues viene de que son efectivamente, eh, eh, carbohidratos que prácticamente son macromoléculas que se dan sobre todo en organismos vivos, ¿verdad? Biológicos. Entonces de ahí viene biomoléculas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que cuando ya se digieren los polisacáridos, ¿verdad? Para poderlos fermentar, a eso se le llama la biomasa, ¿verdad? Y entonces, a partir de la biomasa, ya fermentándolos, entonces de ahí es donde viene el término de bioetanol, ¿sí? Entonces, a eso se le llama bioetanol, a que la materia prima para producir el etanol fue a partir de polisacáridos ya digeridos, ¿verdad? O sea, va siendo el mismo etanol, el mismo CH3, CH2OH, el mismo, pero con la diferencia de que el bioetanol viene de polisacáridos y el etanol viene de moléculas ya digeridas, que al final esto es lo mismo que esto, solo que hay que hacerle un procedimiento previo cuando ya agarro polisacáridos para poderlos fermentar. En el laboratorio de química les quiero contar que ya hemos hecho, efectivamente, ya hemos hecho lo que es a partir de polisacáridos, hemos hecho bioetanol. Permítanme un momento.
disculpen que corté aquí, pero yo estoy aquí en la escuela, fíjense ustedes, porque no me dio tiempo irme a mi casa, pero me están diciendo que en 15 minutos me sacan de aquí porque va a haber fumigación. Entonces voy a esperar a que vengan, a que vengan casi que a sacarme y voy a seguir dando el laboratorio así rápidamente, ¿vieron? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿A ustedes no los van a sacar de las aulas, no? Los que están aquí en la escuela. En teoría no hasta mañana. Ah, bueno. Bueno, si no, bueno, pero yo no me puedo ir a las aulas, ¿verdad? Ustedes pueden. Pero vamos a, voy a apurarme con todo eso para que nos dé tiempo y no me echen de aquí. Bueno, pues les cuento que cuando es a partir de polisacáridos, ¿verdad? Que estos se hace una hidrólisis enzimática y entonces ya obtenemos los azúcares simples, entonces ya se pueden fermentar y obtener el bioetanol. Hay países como Estados Unidos, España, que son fuertes en producción de bioetanol, tratando de buscar prácticamente energías más limpias, porque si lo comparamos con la gasolina, cuando se quema el bioetanol, esta genera menos gases de efecto invernadero. Inclusive una de las ventajas que tiene el quemar bioetanol y utilizarlo como combustible es que jamás les va, en la combustión, jamás les va a producir un monóxido de carbono, ¿verdad? Porque lo que se produce en una buena combustión es el dióxido de carbono, el CO2, pero cuando hay una mala combustión se produce el monóxido de carbono. Entonces, el etanol no les produce monóxido de carbono, solo dióxido de carbono. Claro, el producir mucho dióxido de carbono en el planeta también nos está resultando problemático porque recordemos que es un gas de efecto invernadero que estamos produciéndolo tanto que los árboles no se dan abasto para que lo capturen y lo conviertan a oxígeno. Entonces lo que está sucediendo es que todo ese anhídrido carbónico se está quedando alrededor del planeta y los está sobrecalentando. Y a la hora de sobrecalentarlo, de forma natural, el planeta ya no se está enfriando y entonces se están descongelando los polos y esto entonces está haciendo que el nivel del mar pueda estarse elevando y estamos viendo todos esos efectos de sequía, de inundaciones, ¿verdad? Y pronostican que en unos cuantos años, no sé si nosotros bueno, ya estamos viendo el cambio climático, pero pronostican que van a haber muchas ciudades en el mundo que van a quedar sumergidas debido a que el nivel del mar va a subir debido a que se están descongelando los polos. Todo esto está sucediendo por gases de efecto invernadero y todo lo que le estamos haciendo al planeta, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es ventajoso al ambiente porque el etanol no va a producir menos anhídrido carbónico de lo que los puede producir la gasolina, ¿verdad? Esa es una ventaja. Entonces, les cuento que básicamente las fuentes en donde yo puedo utilizar para hacer bioetanol, lo puedo hacer de madera. ¿Por qué lo puedo hacer de madera? Aquí lo tengo, vamos a ver. Lo puedo hacer de madera porque la madera también son celulosas. Se tritura la madera, se le hace una hidrólisis enzimática ácida y ya se obtiene la solución azucarada fermentable, ¿verdad? O sea, ya los azúcares están digeridos y a partir de eso se fermentan, se destilan, se deshidrata para quitarle las trazas de agua y ya se obtiene el alcohol para poderlo utilizar efectivamente, que se pueda utilizar como combustible, ¿verdad? Que se pueda utilizar como combustible. ¿Aló? Sí, que pasen, gracias. Ay, disculpen ustedes que mis hijos tuvieron que pedir comida, entonces ya llegó. Disculpen. Bueno, entonces les contaba que puede ser de celulosa, puede ser de almidón también, o sea, almidones como cereales, maíz, trigo, yuca, arroz,
¿verdad? Todo eso se puede utilizar para hacer bioetanol. Obviamente hay algunos que critican esto porque dicen que, por ejemplo, utilizar cereales para producir un combustible, esto es, pues, peligra con la seguridad alimentaria de muchas personas, ¿verdad? Porque vamos a ver que prácticamente en algunos países sería imposible agarrar cereales para poder usarlo como un combustible, ¿verdad? Pero hay países que se pueden dar el lujo, como Estados Unidos, España y algunos, de utilizar, por ejemplo, su maíz para producir a partir de cereales, ¿verdad? Triturarlos, hidrolizarlos enzimáticamente para producir los azúcares, luego a fermentarlos, destilarlos y deshidratarlos y utilizarlos efectivamente como combustibles, ¿verdad? Ahora, de estas dos ramas que acabo de marcar, estas dos se le puede llamar bioetanol. Ahora esta simplemente etanol, ¿verdad? Pero también el término ha quedado, ¿verdad? Pero vamos a que al final las fuentes para hacer bioetanol en general pueden ser azúcar caña de azúcar, ¿verdad? Cereales como maíz, cebada, avena, trigo, arroz, sorgo, ¿verdad? Papa, girasol, todo eso podemos utilizarlo para hacer al final bioetanol y materiales celulósicos como madera y residuos de pulpa y papel, ¿verdad? De todos esos se puede producir efectivamente el bioetanol, ¿verdad? Ustedes. Ahora, les cuento. El bioetanol se puede utilizar, por ejemplo, aquí en Guatemala, en una mezcla de 10% etanol con un 90% de gasolina, ¿sí? Sin tenerle que hacer nada al motor y el motor no se arruina, ¿sí? Porque si le ponemos un porcentaje más alto de etanol, entonces vamos a tener que se puede dañar el motor. Pero con un 90% de gasolina y un 10% de etanol, entonces el motor prácticamente puede funcionar bien. Lo recomendable sería eso, ¿verdad? Que Guatemala ya estuviera usando eso. Y cualquiera diría, ¿pero Guatemala produce bioetanol? Sí, les cuento que en Guatemala produce etanol. ¿Y dónde se produce etanol? En los ingenios. Los desechos de caña de azúcar hacen que, les cuento, hacen que en Guatemala existan 5 destilerías productoras de etanol o bioetanol, digámoslo así. Etanol porque al final no es de la biomasa, ¿va? Sino que es de caña de azúcar, que la caña de azúcar es un disacárido, un azúcar más simple, ¿verdad? Que no necesita una hidrólisis previa para poder ser fermentado y producir el etanol, ¿verdad? En Guatemala se producen 65 millones de galones de año de etanol. El problema que tenemos es que no se utiliza en el país, lamentablemente. Hace ya varios años se trató de que las personas utilizaran un 10% de alcohol, pero el gobierno no colaboró en esto, no dio información a las personas y las personas tenían miedo a echarle bioetanol a sus automóviles, porque sabían también que si se pasaban de ese 10% pueden arruinar los motores de sus automóviles. Entonces, lamentablemente no se pudo hacer, porque eso hubiese sido muy bueno, el utilizar el 10% de un producto que se genera en el país, ¿verdad? Guatemala al final podría agarrar el ejemplo de Brasil. Brasil también es un productor de caña de azúcar, pero la ventaja que tiene Brasil es que los brasileños utilizan el bioetanol a partir de caña de azúcar, pero ellos ya tienen automóviles que pueden resistir mezclas con mayor porcentaje de bioetanol e inclusive tienen automóviles que funcionan a base solamente de bioetanol. Entonces, eso es bueno porque recordemos que países como nosotros importamos la gasolina de afuera y por eso es que tanto nos afecta los precios del petróleo en el mercado, porque nosotros dependemos de otras economías. Entonces, a la hora de venir e importarlo y sube el galón de petróleo a nivel mundial, eso nos afecta como nos está afectando ahorita, que subió
los derivados del petróleo y aquí en Guatemala todo sube, ¿verdad? Le bajan un poquito y ya no baja nada. Eso es lo lamentable aquí en nuestro país. Y es porque nosotros dependemos de otras economías, no se produce aquí en el país. Qué bien sería que por lo menos en ese 10% nosotros pudiéramos utilizarlo combinado a un producto que ya se hace en el país, lo pudiéramos utilizar, que el gobierno pudiera tener un convenio de beneficio tanto para las destilerías, los ingenios, como para el pueblo, ¿verdad? Y que se pudiera utilizar un producto hecho en el país. Por lo menos eso nos haría en un 10% menos dependiente de los derivados del petróleo, ¿verdad? Pero hoy al 100% nosotros dependemos de la economía, una economía de afuera, ¿verdad? Una economía de los precios del petróleo afuera, ¿verdad? Entonces, podría para Guatemala, sería bueno utilizar ese porcentaje del 10% con un 90%, ¿verdad? Ahora, les cuento, la ventaja de usar bioetanol, hasta eso se podría hacer. La ventaja de utilizar bioetanol es que las gasolinas que se utilizan en los años 70, 60, 70, las gasolinas traían plomo y el plomo se utiliza para incrementar para incrementar el octanaje de la gasolina. Y es que lo que pasa es que se le agrega sustancias, aditivos a la gasolina que sirven como antidetonantes, para que la gasolina no se queme antes de lo que necesita quemarse para producir la energía suficiente cuando se necesita. Entonces se le agregan efectivamente aditivos. El aditivo que ahorita, porque ya no se le agrega plomo, el aditivo que ahorita se le adiciona a la gasolina es el éter metilterbutílico, el que ustedes observan en esta parte de aquí. Pero el problema que tiene el éter metilterbutílico es que se ha encontrado, ese se utiliza desde los años 80 en lugar del plomo, se ha encontrado que cuando se quema la gasolina, lo más probable es que queda en el ambiente o se impregna en superficies y cuando llueve es arrastrado al agua potable y a las aguas subterráneas. Potable se está contaminando y las aguas subterráneas se están contaminando con éter metilterbutílico. ¿Qué daños puede hacer esto? Pues ya más adelante nos vamos a dar cuenta, pero muy probable vaya a hacer algún daño esto, ¿verdad? Entonces, el bioetanol o el etanol es mucho más, inclusive se puede usar como una bebida alcohólica, lo sabemos, ¿verdad? Y es mucho más seguro utilizarlo. Se puede utilizar en las gasolinas en lugar del éter metilterbutílico, ¿verdad? ¿Y esto en qué beneficiaría? Bueno, por ejemplo, aquí en Guatemala, que ya pues, se produce alcohol etílico, sería bueno que las gasolinas pudieran venir con el alcohol etílico que se produce aquí, ¿verdad? Bueno, sería bueno, pero la ventaja también sería, o la ventaja es que cuando se utiliza como un carburante en combustibles, como un aditivo, reduce las emisiones de CO2 en un 30%, reduce el smog y por lo tanto reduce en total los gases de efecto invernadero en un 35%. Entonces tiene ventajas el utilizarlo como aditivo y también como combustible, ¿verdad? Que eso es algo que sería de impacto en nuestro país. Entonces, el problema se da que todo lo que se produce aquí de bioetanol en los ingenios, que son se esté produciendo mucho más en el país. Somos el productor número 1 a nivel centroamericano de bioetanol. Y el problema es que el 90% de ese bioetanol los ingenios lo venden, lo exportan principalmente a Europa, Estados Unidos y México, y solamente un 10% se queda exclusivamente para mercado de bebidas aquí en el país. Lamentablemente se va para otros lados y no podemos ver el beneficio de producir este producto aquí en Guatemala, ¿verdad?
Entonces, sería bueno pues poder hacer esto, ¿verdad? Que el gobierno pudiera hacer buenos convenios con los ingenios, ¿verdad? Y de poder, pues, no decir obligarlos a ellos a dar precios muy, muy baratos, pero sí algo justo para que la población se vea beneficiada con esto y dar capacitación y permitir que en las gasolineras se pueda dispensar el alcohol etílico y se pueda combinar con gasolina para que seamos por lo menos dependientes en un 10% de las energías, de los derivados del petróleo que nos vienen de afuera. Entonces, esta información es del 2017, ¿verdad? Yo los invito a que investiguen un poquito más del bioetanol, es un tema muy bonito, apasionante el tema realmente. En Guatemala se han hecho algunos estudios, ojalá que el Ministerio de Energía y Minas, que es el encargado de todo esto de los combustibles, esté haciendo algunas investigaciones, esté velando porque más adelante se puedan hacer buenos convenios para el país, ¿verdad? Y se pueda utilizar el bioetanol producido aquí mismo. Y se puede usar esta mezcla, por lo menos en lo que empezamos a adoptar otra clase de automóviles, ¿verdad? Que se pueda usar en ese 10%, ¿verdad? Entonces, efectivamente, al 2017, de los 65 millones que se producían al 2017, se necesitarían 54 millones para esta mezcla con todos los automóviles reportados hasta ese entonces. Entonces, nos alcanzaría para que todos pudiéramos usar ese 10%, ¿verdad? Y eso podría beneficiar, por supuesto, en menos emisiones de efecto invernadero de anhídrido carbónico, ¿verdad? Y por lo menos brindarle la oportunidad a Guatemala de reducir en un 10% la importación de gasolinas, reducir las emisiones de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire de los ciudadanos, ¿verdad? Y por supuesto, ahorrar divisas, ¿verdad? Entonces yo los invito a que ustedes pues puedan leer un poquito más del bioetanol, ¿verdad? Vámonos con el biodiesel rápidamente entonces. Bueno, hablamos ya de la fermentación alcohólica, de la destilación, el método para extracción, hablamos del bioetanol. Ahora hablemos del biodiesel. Déjenme contarles que el biodiesel es una reacción de lo más sencilla. Es esta reacción que ustedes están viendo ahorita. Es bien sencilla la reacción. A ver, ¿a qué grupo pertenece este compuesto que yo le estoy poniendo la ruedita? ¿A qué familia pertenece? Ah, yo creo que ya me van a echar, fíjense ustedes. Es un éster. A cabal, es un éster. Yo voy a ver si me puedo sentar allá en el... Bueno, si me echan de aquí, yo les aviso y me voy a pasar a unas mesitas que están ahí. Ojalá que haya internet por allá. Pero bueno, es un éster cabal, exactamente. Entonces, este es un triglicérido, un éster, una grasa. Entonces, a partir de una grasa, una transesterificación, tratando esta grasa con alcohol metílico y catalizador hidróxido de sodio, que también puede ser hidróxido de potasio, ¿qué es lo que sucede? Vean, por eso es que se utilizan 3 moléculas. Se parte la molécula aquí, positivo y negativos, el oxígeno de aquí, la ruptura del enlace covalente se da a este nivel, este positivo, este negativo. Y como son 3 moléculas de metanol, también este negativo y este positivo. Entonces, prácticamente, ¿quién con quién? Este negativo con este positivo y este negativo con este positivo para producir otro éster que es el biodiesel y para obtener la glicerina o el glicerol que resulta ser un polialcohol. Entonces, una reacción sencilla. Lo que pasa es que lo que sí hay que cuidar mucho son los factores que la afectan para que hayan buenos rendimientos y que realmente se dé el biodiesel, lo más sencilla. Fíjense que aquí en Guatemala ya existen empresas que utilizan la Jatropha curcas, que es el piñón, para extraer aceites y producir bioetanol. Y la ventaja que tiene el bioetanol el biodiesel ante el diésel fósil, el diésel extraído del petróleo, la ventaja es que tiene es que los motores diésel pueden utilizar biodiesel al 100%
sin tenerle que hacer nada al motor. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y en lugar de utilizar, si tengo un automóvil diésel, puedo utilizar y cambiarlo a biodiesel sin tener que cambiarle nada al motor. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? En el laboratorio hemos hecho biodiesel. Lo que hemos hecho, o sea, la reacción es bien sencilla. Se combina hidróxido de sodio como catalizador, metanol con la grasa, se agita, se ven todos los factores, ¿verdad? De concentración y todo, y se hace el biodiesel. Luego se separa por decantación, se obtiene en la parte de abajo, en la fase acuosa, se obtiene la glicerina o glicerol, y en la parte de arriba se obtiene el otro, porque es que prácticamente esta reacción se llama de transesterificación, porque es producir, es agarrar una grasa, un éster que está unido, complejo, para producir un éster digerido, digámoslo así, si ustedes se dan cuenta. Entonces esta reacción se llama de transesterificación, así se llama esta reacción, sencilla. ¿Y qué es lo que hay que cuidar? Hay que cuidar los factores que afectan a esta reacción para que hayan buenos rendimientos, ¿verdad? Ingeniera, disculpe, ¿cómo se llamaba la Ajá. reacción? ¿Cómo se llama la reacción? Transesterificación, es una reacción de transesterificación. O sea, prácticamente agarrar un éster y pasar a hacer otro éster de combustión diésel, ¿verdad? Ajá. La reacción es bien sencilla, ustedes, es la que ustedes miran ahí. Lo hemos hecho en el laboratorio. Lo que no hemos tenido en el laboratorio es un motor que nos puedan regalar para diésel para poder probar lo que hemos hecho en el laboratorio, que sería excelente tener eso, ¿verdad? Eso me ha faltado. A ver, de repente nos regalan algún motor diésel para poderlo probar, ¿verdad? Ahora, les cuento, hay personas que están a favor de producir el biodiesel y hay personas que están en contra de producir el biodiesel. El biodiesel, como viene de una planta de donde se extrae la grasa, ¿verdad? Es un recurso renovable, pero hay personas ambientalistas sobre todo que están en contra del biodiesel porque dicen que al sustituir el bosque por monocultivos como la Jatropha curcas, que es el piñón, con la finalidad de hacer esta clase de combustibles, prácticamente al destruir el bosque estamos haciendo que el ambiente se resienta, ¿verdad? Porque los bosques son los encargados de capturar el anhídrido carbónico y convertirlo a oxígeno. Y entonces al tener monocultivos, la frontera agrícola se extiende cada día más y entonces eso a la larga daña los suelos y el ambiente, ¿verdad? Pero por otro lado, yo encontré esta literatura que ustedes miran acá, ¿sí? Esta literatura que ven acá, una literatura argentina, pero yo los invito a que investiguen un poquito más, que le ve lo positivo al biodiesel, ¿verdad? Y dice que una de las cuestiones, los beneficios ecológicos que tiene el utilizar biodiesel es que, primero, como viene de una planta, es un recurso renovable, biodegradable, ¿verdad? Es menos contaminante que el diésel fósil, porque a la hora de quemarse no produce el smog que produce el diésel fósil. Es menos contaminante porque produce 50% menos emisiones de smog y menos CO2. Y por supuesto, al no venir del petróleo, entonces no tiene estos contaminantes traza que tiene el petróleo, que el diésel del petróleo, que son sulfuros, bencenos, aromatizantes, y que todo esto pueden ser potencialmente cancerígenos, ¿verdad? Y aparte de eso, que venden en el mercado para producir la glicerina o el glicerol, déjenme decirles que se puede usar en farmacéutica, se utiliza para hacer jarabes de diabéticos, para gotitas de los oídos, se puede utilizar, por ejemplo, en cosmético en cremas para hacer emoliente, en pastelerías para hacer pasteles, ¿verdad? Y aparte de eso, los residuos a la hora de hacer el bioetanol, como vienen de una planta, se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos,
¿verdad? Aparte de que el beneficio mecánico es que el biodiesel tiene un punto de ebullición más grande y al tener un punto de ebullición de 130 grados centígrados, tiene mejor eficiencia y durabilidad en el motor, o sea, duplica la durabilidad del motor. En cambio, el diésel fósil, al tener un punto de ebullición más bajo, entonces vamos a tener claro, resiente un poquito más al motor, ¿verdad? Y su eficiencia es, digamos, más baja, ¿verdad? Bueno, esto lo dice esta fuente, ¿va? Que ustedes pueden investigar un poquito más sobre esta información, ¿verdad? Porque esa es la idea. Recuérdense, la reacción es una reacción de esterificación. Vamos a ver si esto me escribe aquí, ya no me escribió nada. Esto ya no me está dando, pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Es la reacción de transesterificación, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, hay beneficios también económicos porque les cuento que los países firman tratados internacionales como el protocolo de Kioto, ¿verdad? En las convenciones de cambio climático, en donde si los países demuestran que están cuidando el ambiente con usar otros productos, entonces hay incentivos económicos. Entonces, hasta eso puede darse a la hora de utilizar este producto, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es algo bueno. Ahí está la referencia donde yo saqué esto, pero la intención es que ustedes verdaderamente puedan investigar un poquito más de estos temas. A mí me gustan mucho estos temas de bioetanol, biodiesel, la fermentación alcohólica, la destilación, ¿verdad? Que van de la mano, ¿verdad? Y es un poquito de aplicaciones de la química orgánica, ¿verdad? Ahí estamos. No sé si tienen alguna duda. Yo voy a ir un poquito rápido, me van a disculpar que voy un poquito rápido, pero lo que pasa es que yo siento que me sacan de aquí, les cuento, ¿verdad? Entonces, por eso es que voy un poquito rápido. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy, quiero ver si lo tengo por aquí, permítame, ahorita lo voy a poner. Es en la plataforma, ustedes ya tienen lo que es... en la plataforma tienen la hoja de trabajo que van a hacer el día de hoy, ¿sí? Y ahí en esa hoja de trabajo está, vamos a ver, ¿dónde tengo? Es esta. Aquí está. Esto. Va. Entonces, ahorita lo proyecto, permítanme. Ahorita lo voy a proyectar. Aquí está. ¿Todos lo observan? Entonces, ¿todos observan esto? Sí, licenciada. Va, perfecto. Miren pues. Entonces, en la práctica número 4 hay una pequeña introducción de fermentación alcohólica, que fue lo que hablamos, una introducción de destilación alcohólica, ¿verdad? Algunos conceptos básicos, el bioetanol y el biodiesel, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo de la práctica? Bueno, ustedes se van a venir y van a ver diferentes videos de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, van a ver el video de la fermentación alcohólica, que aquí está, ¿verdad? Van a ver ese video y entonces van a contestar estas 3 preguntas, ¿verdad? Luego van a ver el video de la destilación alcohólica y van a contestar todas estas preguntas. Después se van a ir a ver el del bioetanol, contestan estas, y por último la del biodiesel y contestan estas, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer todo esto y luego a las 4:30 nos vamos a volver a conectar y entonces ya discutimos todas estas preguntas y si hay alguna duda ustedes las plantean, ¿verdad? Y entonces yo lo que quiero es que ustedes pues se empapen de este tema, ¿verdad? Que el día lunes, recuérdense que es el examen corto de esta práctica número 4, que es la que estamos recibiendo el día de hoy. Tienen el fin de semana también para estudiar para esto, ¿verdad? Ahí lo consideran, por favor, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda.
porque yo como que estoy viendo que acá sí, ¿desde qué ratos estoy con aquella psicosis de que me sacan de aquí ustedes? Pero bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ingeniera, esto siempre lo hacemos en el ¿Sí? cuaderno, ¿verdad? A mano. Ah, en la plataforma les puse ahí para que y lo puse hasta la medianoche. Recuerdo que lo puse hasta la medianoche, por favor, lo verifican ahí. Y para que ustedes lo pueden entregar hasta hasta la medianoche, lo pueden cargar, ¿verdad? Tienen hasta la medianoche para cargarlo. Ajá, lo que hagan el día de hoy. Les sugiero que lo hagan en un Word, podría ser, ¿verdad? Si quieren hacerlo en el cuaderno también y le toman fotos, aunque les cuento que siempre conviértanlo a PDF porque en la plataforma nos han recomendado que usemos efectivamente la plataforma con PDF. Disculpen, creo que me están llamando de aquí en la escuela porque me están echando de aquí de este salón. Permítanme. ¿Aló? Bueno, les contaba entonces que, que lo pueden poner en PDF, ¿verdad? Le pueden tomar foto, convertirlo a formato PDF y colgarlo ahí en la plataforma que ya hicieron entonces su tarea, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si tienen alguna duda y así nos conectamos a las 4:30. Entonces, ahorita pues ya me quedo un poquito más tranquila para dar a las 4:30 las conclusiones últimas, ¿verdad? ¿Me entendieron todo lo que les dije? Sí, licenciada. ¿Sí? Miren que este tema es muy bonito, muy apasionante el tema. Ajá, a mí me gusta mucho. Entonces, yo los invito a que sigan investigando, ¿verdad? Si pudieran también el fin de semana meterse un poquito a ver qué es biodiesel, biotanol, hay página de agremiados guatemaltecos, empresas que se dedican a todo esto, la Jatropa curcas, ¿verdad? Por ejemplo, el piñón es una planta que se utiliza para sacar aceites que son utilizados para producir biodiesel, ¿verdad? Y tengo entendido que ya funciona en Guatemala empresas como esta, ¿verdad? Y no digamos los ingenios que ya producen todo ese montón de bioetanol, como les digo, ¿verdad? O etanol, ¿verdad? Entonces todo eso ustedes pueden seguir investigando, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, nos conectamos a las 4:30 dentro de un ratito, ¿verdad? Entonces se quedan trabajando y nos vemos, ¿verdad? Solo por favor me hacen favor de poner ahí en el chat presente, ¿verdad? Para que me quede su asistencia y nos vemos, nos oímos, nos oímos entre un ratito a las 4:30. Sí. Gracias, licenciada. Bueno. Nos vemos a las 4:30. A ustedes, se cuidan. Gracias a Dios, yo solo sufrí de la psicosis, pero no me han venido a sacar. Bueno, Es que fíjese que hay unos compañeros que no pueden entrar. ahorita les. Gracias, ingeniera. Pero vieran ustedes que no hay nadie ahí en la sala de espera. Ya entraron, creo, porque no hay nadie. O tal vez están en el otro enlace. Me hacen favor de ponerles ahí este enlace, porque aquí no hay nadie en la sala de espera. Es el de las 4:30. Gracias, pero yo voy a estar pendiente cuando pidan aquí ingresar. Bueno, miren pues, ¿lograron ver todos los videos sugeridos? Sí, ¿verdad? Era para ampliar un poquito lo que estábamos hablando, ¿verdad? Va, entonces miren pues, me voy con el primero, ¿verdad? Con el primer video de fermentación alcohólica. Sencillamente aquí lo que se les pregunta es la reacción general de la fermentación alcohólica, que sabemos que por cada glucosa que sufra la glucólisis por medio de enzimática, ¿verdad?
vamos a producir o se va a producir o van a producir estos microorganismos piruvato, ¿verdad? Ácido pirúvico. Si no tuviera el hidrógeno es piruvato y ya con el hidrógeno es ácido pirúvico por medio de la carboxilasa. Ahí sí que se descarboxila produciendo acetaldehído y CO2 y 2 moléculas de acetaldehído y 2 moléculas de anhídrido carbónico, y el acetaldehído por medio de la deshidrogenasa, como el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Se deshidrogena, entonces produce el alcohol etílico, ¿verdad? Más los 2 anhídridos, los 2 moléculas de anhídrido carbónico que ya se habían producido, entonces el producto de la reacción va siendo alcohol etílico y anhídrido carbónico, ¿verdad? Por eso cuando uno pone el sistema, uno tiene que velar porque pues al final el sistema no quede del todo sellado. O sea, tiene que estar listo para que no ingrese oxígeno, pero para que sí pueda salir el CO2, porque también si no tomamos en cuenta eso, el envase donde está contenido la fermentación puede estallar, ¿verdad? O con esa producción de gas que se da en la reacción. Entonces, las 2 moléculas de piruvato se dan prácticamente en el segundo paso, ¿verdad? Vamos a ver, la primera reacción que se da a la hora de la fermentación alcohólica, ¿verdad? Y prácticamente la segunda reacción es para producir el acetaldehído. Y esas eran las 3 preguntas que lanzaba en el primer video. En el segundo video sobre la destilación alcohólica nos preguntaban, ¿cuáles son los productos de la destilación alcohólica? Pues etanol y anhídrido carbónico, ¿verdad? ¿A qué temperatura se evapora el alcohol? Pues cuando ya pasa al estado gaseoso a 78.5 grados centígrados. ¿Cuál es la misión del condensador o refrigerante? Pues sabemos perfectamente pasar de vapor a líquido, ¿verdad? ¿Para qué el agua del refrigerante se introduce por el lado más cercano de la salida del destilado? Para que se llene completamente el refrigerante, porque resulta que si uno no lo coloca bien y no hace esto de que ingrese por el lado más cercano al mechero, digámoslo así, ¿verdad? No se llena completamente y a la hora de dejar vacíos en el refrigerante o condensador, este no es eficiente para condensar porque no cumple la función de estar frío cuando llegue el vapor de líquido, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a ver que para no dejar vacíos y llenarlo completamente, ¿verdad? Indique con qué fin se añade a la muestra piedras de ebullición. Les decía que se les llama núcleos de ebullición, ¿verdad? Que ya son bolitas de vidrio que los proveedores nos venden para poder colocarle en los balones para que a la hora de que se dé la ebullición no salpique y no contamine la muestra, ¿verdad? Entonces prácticamente para que no salpique, ¿verdad? Describa cómo varía la temperatura de la experiencia. Miren, lo que sí es cierto es que lo que está en los libros, los puntos de fusión, los puntos de ebullición de los libros son a una atmósfera estándar, a una atmósfera de presión, que es lo mismo decir 760 torr o 700 milímetros de mercurio. Todas estas, atmósfera, presión de vapor y milímetros de mercurio, son unidades de presión que equivalen a lo mismo, ¿verdad? Una atmósfera, 760 torr y 770 milímetros de mercurio. Esa es la estándar, pero no en todos lugares estamos sometidos a la misma presión, porque dependiendo qué tan alto o qué tan bajo se encuentre el lugar, pues podemos tener una u otra presión. Entonces, cuando uno va a ver a un libro y compara, muchas veces los puntos de fusión y los puntos de ebullición pues pueden variar con respecto a lo que realmente nos está dando un punto de ebullición en algún lugar. Por ejemplo, en el laboratorio de química hemos servido agua y a pesar de que la literatura dice que el agua ebulle a los 100 grados centígrados, y si es así, lo hace a una atmósfera de presión.
Y resulta que en la escuela, cuando ponemos agua a hervir, ebullie 92, 93, 91, 92 grados centígrados. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que no estamos a una atmósfera de presión y la presión tiene que ver porque al final la presión de vapor de líquido igual a la presión atmosférica. Entonces, el punto en donde nos encontremos, la presión a la cual va a estar sometida el líquido, el vapor que tiene que igualarlo, afecta, ¿verdad? Entonces, puede que bulla más rápido, puede que bulla más... o que lleve una temperatura más alta, dependiendo que sea más alto o más bajo que una altura o una presión estándar, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver que esto puede variar por la presión, ¿verdad? Se estabiliza la temperatura en algún momento del proceso de destilación. Miren, uno va manejando, cuando uno está destilando, uno va manejando el hecho de qué temperatura va a mantener el, el, el aparato, ¿verdad? Pero pónganle que llega un momento en que cuando ya está destilando, ¿verdad? Es que debe ser arriba del punto de ebullición del líquido que queremos separar. Ahí, pues nosotros ya podemos dejar más estable la temperatura de ebullición y ahí se va estabilizando, ¿verdad? Ajá. Entonces, prácticamente, sí, cuando se va a evaporar, ¿verdad? O sea, se estabiliza la temperatura en algún momento el proceso de destilación. Sí, cuando ya se va a empezar a evaporar, uno lo deja a esa temperatura adecuada para que empiece a destilar. ¿Cómo se llama el primer producto del destilado? Pues recordemos que como hay cabeza, cuerpo y cola del destilado, lo primero, las primeras gotas y más fuertes resultan ser la cabeza del destilado, ¿verdad? En el tercer video, tercer video y tercer tema de bioetanol, decía, observe los siguientes videos y conteste las siguientes y las preguntas siguientes, ¿va? Las preguntas relacionadas. ¿A qué grado de alcohol se obtiene el etanol o bioetanol al final del proceso? En una destilación no podemos llegar a tener alcohol al 100%, ¿verdad? Alcohol absoluto o anhidro. No podemos llegar a tenerlo porque es muy difícil muchas veces que poder separar el agua, las trazas de agua con alcohol. Entonces, prácticamente una temperatura más o menos pongámosle un porcentaje de unos 95, inclusive 99% por ciento de alcohol, podemos llegar a obtener en el proceso, ¿verdad? Aunque muchas veces usted no es muy alto, la verdad, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, lo más que podemos llegar a obtener es esto. Ajá. Porque inclusive se pueden hacer retitulaciones, ¿verdad? Bueno, ¿a qué grado? Bueno, ya hablamos lo de qué grado. Bueno, en el siguiente video, también el bioetanol, tuvieron que haber contestado, mencioné de dónde se puede obtener el bioetanol y se puede obtener de la caña de azúcar, la remolacha, los cereales, maíz, arroz, cebada, ¿verdad? ¿Y qué es un alcohol anhidro? Quiere decir sin agua, ¿verdad? En donde se utiliza el alcohol hidratado, se utiliza como desinfectante para limpiar enfermos, como solvente de productos. Esos son algunos usos que se le puede dar, ¿verdad? Ahí estamos. Para el biodiesel, pues la fórmula general del biodiesel es esta. Recordemos que a partir de grasas, triglicéridos, por medio de hidróxido de a partir de combinar el aceite con el metanol y ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio como catalizador, se va a obtener la transesterificación y vamos a obtener ésteres, pero ésteres libres para ser quemados en el motor de combustión, el motor de diésel, ¿verdad? Ajá, porque vamos a obtener el diésel. Es una transesterificación con la glicerina, ¿verdad? Entonces, los productos del biodiesel son, ¿cuáles son los productos del biodiesel?
o cuáles son los productos de la grasa a la hora de tratarlo con el alcohol, pues es el biodiesel, ¿verdad? El biodiesel con la glicerina. ¿Cuáles son las variables por cuidar en la reacción de producción de biodiesel? ¿Verdad? Pues miren, cuando se hace la reacción, que es bien sencilla, de esterificación, de transesterificación, prácticamente los factores que hay que cuidar mucho es la temperatura, el tiempo de reacción, la concentración molar del alcohol, el aceite vegetal, el tipo de alcohol, tipo de concentración del catalizador, intensidad del mezclado, ¿verdad? Tiempo de reacción y contenido de ácidos grasos libres y de la humedad, ¿verdad? Entonces, todos esos pues son los factores que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Vámonos ya con las últimas, ¿verdad? Ya cuando se ha dado la transesterificación, se forma una fase acuosa, una fase oleosa. Y como nosotros hemos visto en todas las familias, generalmente los compuestos orgánicos quedan en la parte de arriba y el agua queda en la parte de abajo. Ahora, en una transesterificación se da el glicerol o la glicerina y se da el éster, ¿verdad? Se da otro éster, pero más digerido, ¿verdad? Porque es una transesterificación. Entonces, se dan dos fases, la acuosa y la oleosa, y el proceso de separación, pues simplemente puede ser una decantación, ¿verdad? ¿Cuál sería el subproducto que no puede producirse por la presencia de agua en la reacción de transesterificación? El jabón, ¿verdad? Ese sería para eso. ¿Cuál es el nombre de las fases que se producen durante la reacción? Que se producen durante la reacción antes de ser una solución de una fase u homogénea en la reacción. Lo que pasa que lo que les decía, ¿verdad? Se da la formación de dos fases. La glicerina o el glicerol, por tener OH, 3 OH, pues es afín con el agua, se va a la fase acuosa, mientras que los ésteres, como son grasas, y además vienen de grasas, solo que más digeridas, ¿verdad ustedes? Entonces se va con la fase oleosa, ¿verdad? Entonces, generalmente los compuestos orgánicos tienen menos densidades que el agua, y entonces la fase oleosa queda en la parte de arriba conjunto con el biodiesel, y en la parte de abajo queda la fase acuosa con el glicerol o la glicerina, ¿verdad? Entonces, en el proceso de decantación, vamos a ver que el biodiesel queda en la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, y eso sería la hoja de trabajo que tenían ustedes que completar, que no era nada complicada, ¿verdad? Ajá. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte no, licenciada, gracias. ¿No? ¿Les sirvieron los videos para poder ampliar un poquito los temas que hablamos el día de hoy? Sí, licenciada, estuvieron muy interesantes los Sí. videos. Miren, este tema es muy bonito. A mí en lo personal me gusta mucho. Entonces yo los invitaría a que averigüen un poquito más de estos temas, sobre todo el bioetanol y el biodiesel aquí en Guatemala, ¿verdad? Ajá. Son temas muy bonitos para que ustedes sepan, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya no les quito más su tiempo porque yo sé que pues tienen otras actividades, yo sé que es viernes, aparte de que también hay que relajarse un poquito, ¿verdad? Que van a disculpar que yo me conecté ahí tarde, que venía corriendo en el camino. El día de hoy, viernes, es complicado el tráfico, ¿verdad? Disculpen, ahí venía coleando camiones. Pero bueno, y si pues no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar aquí. Solo necesitaría que pongan en el chat que coloquen presente para que me quede el listado de quienes estuvieron en esta sesión, ¿verdad? Y entonces ahí se recuerdan que tienen que estudiar el fin de semana para el examen del día lunes,
a las 6 de la tarde y nos vemos en la última práctica donde ustedes van a exponer, ¿verdad? Y vamos a tratar de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, esterificación, ¿verdad? Eso es para la última práctica. Bueno, entonces que pasen buen fin de semana.